Bueno, en esta mañana vamos a comenzar con este tiempo de la palabra y lo vamos a hacer con la lectura de la carta a los Colosenses. Vamos a abrirla por el capítulo 1, versos 9 al 12. ¿Lo tenemos todo? Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En esta mañana lo que me gustaría comentar, de una manera también breve, por el tiempo que tenemos, pero sobre la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Es una necesidad que tenemos todos los creyentes, conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios desea para nuestra vida. Creo que es una preocupación, o debería ser, de todos los cristianos, y por tanto nuestra también, el hacer las cosas o vivir la vida cristiana tal y como aquí Pablo indica en los versículos 10 al 12, donde les dice: para que andéis como es digno del Señor. Es una lista de deseos que sobre la vida de esos creyentes, ¿no? Andar como es digno del Señor, agradarle, llevar fruto y crecer en el conocimiento y estar fortalecidos en el poder de Dios. Les presenta, como digo, esta lista de deseos a los colosenses. Pero ¿cómo puedo yo conseguir vivir de esta forma? En el versículo 9 del texto leído, lo primero que observamos es a Pablo y sus colaboradores orando por sus hermanos de Colosas. No hay nada más bonito y que agrade más a Dios que ver a unos orando por otros, acordándose y preocupándose por los otros. Ya aquí demuestra una actitud de la que nosotros mismos debemos de tomar ejemplo. Dios desea eso, y que nuestras oraciones, además, estén cargadas, como en este caso, de peticiones, pero para los demás. Pero no para cualquier clase de peticiones, sino para esas que de una forma básica deben regir la vida de los cristianos, que es conocer la voluntad de Dios y la capacidad para cumplirla. Pablo, para que la lista de deseos que expresó, y hemos visto antes, se cumpla en ellos, pide algo muy concreto, y es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él desea, qué es lo que a Él le gusta, a dónde quiere que nosotros vayamos, qué hemos de hacer, es regirse por el deseo de Dios y no por el nuestro. Por eso es tan importante lo que Pablo pide. Pide que sean llenos de un conocimiento de la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, lo primero que debemos hacer es aprender a orar, no adaptando nuestra oración para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino todo lo contrario, que es escucharle a Él y hacer lo que Él quiere que hagamos. No podemos, por tanto, manipular la oración
y centrarnos solamente en ver qué consigo yo. Es decir, ver la oración como el niño que va a tirar de la cuerda de la piñata, a ver qué me cae, para mí, para mi disfrute, sino que olvidando mi voluntad, decido primeramente conocer lo que Dios quiere, teniendo prioridad esa voluntad de Dios sobre mi propia voluntad, sobre mis propios deseos. Es lo que Jesús hizo cuando oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús también tuvo su voluntad, tenía su deseo, lo que él pudiera pensar, pero cedió el puesto, cedió el lugar a la voluntad de Dios, y al conocerla, esa es la que él decidió ejecutar y continuar hacia adelante. Cuando le pedimos o le decimos en oración, hágase tu voluntad, le estamos cediendo el sitio a él y le estamos mostrando disposición a escucharle sin condiciones y que confiamos en él. Una vez que conocemos esa voluntad de Dios para nuestra vida, bien, ahora ya sé lo que Dios quiere, ya sé lo que debo de hacer, entiendo qué desea Dios o en qué desea Dios que emplee más mi tiempo. Pues en ese momento es cuando nos son ahora muy necesarias esas otras dos cosas que Pablo pedía para sus hermanos en esa oración, que eran la sabiduría y la inteligencia espiritual, para poder aplicarla y ejecutarla debidamente. Porque si conocemos la voluntad de Dios, pero no sabemos cómo hacerla, pues vamos a estropearla. No va a brillar, ni va a lucir, ni va a terminar la labor para la que el Señor nos lo está diciendo. No ejercemos la voluntad de Dios, por lo tanto, a lo loco, a nuestro entender o de cualquier forma. Al conocer su voluntad, se nos están dando instrucciones preciosas para la vida cristiana. Por tanto, no se pueden aplicar si no es bajo la dirección del Espíritu Santo, que es quien nos aporta la sabiduría y la inteligencia espiritual. Cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 17, también les dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Les anima a ser inteligentes en conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida de creyentes hemos orado de esta forma o le hemos dado prioridad al deseo de conocer la voluntad de Dios? Creemos que Dios sabe, cuando hablamos con Él, que estamos interesados en su voluntad o no. Nuestras oraciones están cargadas más bien de cosas para nosotros, de nuestras necesidades, etc. Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, también nos dice en su carta que si alguno de nosotros entiende que para ejecutar esa voluntad de Dios no tiene suficiente sabiduría, si tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como vemos, en ese deseo de Dios y en ese deseo también de Pablo de que conocieran la voluntad de Dios, el Señor nos, de alguna manera, ha establecido todos los cauces, pone todas las herramientas a trabajar en conjunto y además es generoso en darlas, porque lo necesitamos de esa forma. Necesitamos primeramente conocer la voluntad de Dios y después necesitamos esa sabiduría espiritual para desarrollar, y esa inteligencia que viene del Espíritu Santo para desarrollarla de una manera correcta. Lo que depende de Él, lo que depende de Dios, Él lo pone.
Lo que no puede poner es lo que depende de nosotros, nuestras ganas, el deseo de buscar y de conocer esa voluntad. Porque una vez que se conoce, ya no hay excusas. Por eso pasamos a veces de puntillas por ese pasillo de la voluntad del Señor, como para que no me pille, es que si me paro a escuchar, es como que tengo que obedecer, ¿eh? Es buena cosa que confiemos en Dios, que lo que Él desea es bueno para nosotros y para su obra, y que al final Él nos espera para darnos la recompensa de haber vivido agradándole. Además de que no podemos andar como es digno del Evangelio, ni llevar fruto adecuado, ni crecer si no es ejerciendo esa voluntad de Dios, con el apoyo del Espíritu Santo, para poder llevarlo todo a buen término, no teniendo miedo ni dudas, sino creyendo y avanzando hacia el objetivo que es Cristo Jesús. Para terminar, solamente animaros a pedir en vuestras oraciones, ser llenos de ese conocimiento de su voluntad y veréis cómo cambia vuestra vida. Seamos valientes en ese sentido, no tengamos temor de descubrir eso. Quizá a veces estamos empezando la casa por el tejado cuando oramos por tantas cuestiones, pero al final nos vamos sin entender cuál es el propósito, qué quiere Dios, qué me pide Dios, qué le agrada a Él que yo haga. Y a veces simplemente lo dejamos ahí en el subconsciente porque no nos atrevemos a pedirlo para así no tener quizás que obedecer. Seamos valientes y vamos a buscar, vamos a indagar cada uno en lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y a partir de ahí decirle, Señor, necesito las herramientas que tú pones a mi disposición. Si me falta sabiduría, si me falta inteligencia espiritual, Él dice que Él da abundantemente y con generosidad. Yo os animo y creo que la vida personal de cada uno va a dar un vuelco y también la vida de la congregación. Que Dios bendiga mucho.